Bien, bueno, lo primero que me gustaría mencionar es que busquen por favor en su pantalla a Sara Torres. ¿La encontraron? ¿Sí? ¿La encontraron? Sí, Bueno, ahora me gustaría que extendieran sus manos y vamos a orar por Sara. En la semana pasada partió con el Señor su papá. Y cuando alguien tan cercano a uno se va, uno tiene la mezcla de decir, bueno, uno sabe que está en un lugar que es mejor, pero uno lo extraña y queda su mamá y queda su familia. Eh, el hecho que ella esté acá muestra que ella es una joven valiente, pero necesita de nuestras oraciones. Así que en este momento extendemos nuestras manos y oramos por Sara y por su familia. Señor, en esta noche nosotros queremos darte muchas gracias por estar en este momento con Sara, con su mami, con la familia. Señor, te pedimos de manera muy especial que tu, tu bendición, tu, tu presencia, tu paz, colme cada uno de los miembros de esta familia. Señor, te damos gracias por su vida, por su ejemplo. Te damos gracias, Señor, por eh, el esfuerzo que ella siempre hizo para acompañar a su papá y estar con él. Y te damos muchas gracias que hoy podemos orar con ella y por ella. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo a la distancia, querida Sara. Besito. Bien, bien. Y vamos a hablar de algo que tiene que ver un poco con todo esto. Me gustaría volver en primer lugar. Yo no me acuerdo si habíamos dejado, si habíamos hecho todo el capítulo 3 o habíamos dejado en el versículo 6, pero me gustaría volver a tomar el 12 con ustedes. Estamos capítulo 3, versículo 12. Hay algunas cositas más que me gustaría agregar. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, nadie cae de un día para el otro en un precipicio. Nadie, absolutamente nadie. Lo que el enemigo hace es tratar de seducirnos de a poco para ir apartándonos de a poco del Señor y a veces pasan los días, pasan los meses y no nos damos cuenta y de repente nuestro corazón se ha endurecido. Por eso es que las escrituras nos dicen que cada uno de nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy fácil para uno autoconvencerse que uno está bien. ¿No les ha pasado a ustedes que ustedes mismos se dicen, no, yo estoy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios, Dios me bendice, Dios está conmigo? Pero lo que va ocurriendo es que de a poco, nos vamos deslizando y nos vamos apartando de su plenitud hasta llegar a un punto en que nos da lo mismo estar en su presencia que no estar en su presencia. Y nosotros sabemos que estar en su presencia es lo mejor que nos puede ocurrir. Por eso es que el autor a los Hebreos dice que cada día nosotros debemos
animarnos, exhortarnos, hablarnos con amor, animarnos los unos a los otros, dice, hasta tanto se dice hoy. No puedo perder tiempo. Ay, sí, sé que la hermana quizás está pasando por un momento complicado. Bueno, ya voy a hablar con ella. No, no, nunca, nunca, nunca dejemos pasar ese momento en que el Espíritu Santo nos inspira para hablar con alguien, porque no sabemos, porque no sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cada día que el Señor ponga en nuestro corazón, bueno, hay que hablar con esta hermana, hay que preguntarle cómo está, hay que compartir un texto bíblico con ella o con él, hay que tratar de animarlos. ¿El Señor me está impulsando a hacerlo? Bueno, ese hoy es el que nosotros tenemos que aplicar. Si nosotros comenzamos esta cultura de animarnos mutuamente con textos bíblicos, con una palabra de ánimo, con una palabra de consuelo, con una palabra de advertencia, es mucho más difícil que el enemigo pueda tomar control de nuestra vida para que de a poco nuestro corazón se endurezca. ¿Y por qué dice esto? Y se endurezca ¿por qué? Por el engaño del pecado. Es decir, el pecado no va a venir a decirte a vos, bueno, vos te vas ahora a apartar de Dios y tu corazón se va a endurecer. No es así. Satanás es el rey del engaño y Satanás va a utilizar todas las artimañas y las estrategias posibles para tratar de apartarte del camino. Recuerden ustedes lo que nosotros estamos diciendo de Hebreos. Estas eran personas que conocían el camino del Señor, que conocían también cómo había sido la vida de los judíos anteriormente y que en cierta manera se estaban acomodando, estaban, digamos, sentándose en una silla mullidita donde iban a estar cómodos, donde iban a estar bien, donde iba a sentir que todo estaba bajo control, pero que estaban olvidando la razón por la cual Cristo Jesús murió por ellos. Entonces, sí es verdad que las escrituras están para hablar a nuestros corazones. Sí es verdad que el Señor va a hablar a cada uno de manera especial, pero también nosotros tenemos que tomar la responsabilidad que al que está cerca nuestro, si nosotros sentimos algo de parte del Señor, con mucho respeto, pero también con el temor del Señor que Dios nos está dando una oportunidad de oro para hablar con alguien que quizás está muy acomodado y que se está como olvidando de lo que realmente significa estar en su camino y que nosotros podemos hacer una diferencia en eso. Y entonces les dice, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué es que nuestro corazón no tiene que estar endurecido? Porque si el corazón está endurecido, no entra nada. No entra nada. ¿No les ha pasado que a veces se olvidan de regar una plantita y cuando quieren remover la tierra con, no sé, con esos, eh, con una especie de, ¿cómo se llama? Rastrillito o con una palita o hasta con un cuchillo, uno quiere tratar de entrar en esa tierra para aflojarla, para que la raíz pueda respirar? ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? La tierra no se mueve, no se mueve para nada. ¿Qué es lo que pasa en un corazón endurecido? Lo mismo, no nos mueve nada. Y parece que estamos como en una situación como de adormecimiento espiritual donde todo nos da lo mismo. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 14? Les dice, ¿por qué no tenemos que dejar que el pecado tome control de nuestras vidas y que no endurezca nuestros corazones? Porque nosotros
somos hechos participantes, es decir, nosotros somos partícipes de Cristo. Es decir, yo soy parte, soy socio, soy compañero de Cristo a partir del momento en que yo permití que el Señor entrara en mi corazón. Yo ya no estoy más solo, yo estoy con el Señor. Entonces, si yo soy partícipe con el Señor, mi corazón nunca va a estar duro, porque siempre va a estar atento a lo que, a lo que el Señor quiere hablarme, ¿m? Por un lado. Y por otro lado, vamos a ser partícipes con Cristo, dice el versículo, hay una condición. ¿Cuál es esa condición? 14. Tenemos que retener la confianza o la fe que tuvimos al principio. Exactamente, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, nuestra fe en lo que creímos. ¿M? Ahora, esa es nuestra responsabilidad. Es decir, yo conozco del Señor, yo sé quién es el Señor, me toca a mí retener esa confianza, me toca a mí tener fe y confiar que Dios está en el control de toda la situación. Entonces, cuando yo tengo fe que el Señor va a hacer la diferencia, entonces, ¿qué nos dice este texto? Que nosotros vamos a estar con Cristo, o vamos a ser partícipes con Cristo. Tenemos que hacer nuestra parte. Es decir, hay personas que tienen en su corazón esta idea, que entregan su vida al Señor y bueno, que el Señor se va a hacer cargo de todo. No necesito trabajar porque el Señor va a proveer para mí. No necesito orar porque, bueno, Dios conoce todas mis peticiones y yo no tengo que hacer nada. No tengo que dar mis ofrendas y diezmos al Señor, porque bueno, Dios es el Dios de las riquezas y Él me da todo y Él sabe todo lo que yo tengo y yo ayudo a otras personas. Ahora, eso no es lo que nos dice este texto. Nosotros somos los que tenemos que, habiendo aprendido lo que dice en la Biblia, habiendo puesto por obra lo que dicen las Escrituras, lo que yo tengo que hacer es mantenerme firme, firme, firme. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Bueno, mañana me doy un descanso. Bueno, quien dice Al mañana dice fin, pasado. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. hasta el Hasta el fin, fin, hasta el hasta el fin, fin. siempre, siempre. En los momentos más fáciles, donde es fácil, cuando todo va bien, es fácil mantener firme nuestra confianza que tuvimos en el principio. Cuando vienen los momentos complicados, cuando vienen los momentos en los cuales yo no siento nada, esos son los momentos en donde nosotros realmente podemos ver cómo nuestra fe es probada y cómo nosotros podemos salir airosos de esa situación si nosotros hacemos nuestra parte. ¿Mm? Por eso es que nosotros nos apartamos de aquellos que solamente piensan en sentir, en las emociones, en llorar, en gritar, en un montón de cosas que tienen que ver más con las emociones que con un culto racional, como nos dice el libro de Romanos. Es decir, sí va a haber un momento en que nuestras emociones van a ser tocadas y donde nosotros vamos a sentir verdaderamente que el Señor está tocando la fibra más íntima de nuestro ser. Yo no estoy en contra de eso, ni jamás me van a escuchar decir eso. Pero sí tenemos que tener cuidado cuando es la emoción la que prevalece y cuando es la emoción la que se busca. Es decir, si yo voy a predicar, si yo voy a dirigir una reunión, si yo voy a hacer cualquier cosa,
para que el que está delante de mí lo único que haga es llorar. Ay, así me siento. Ay, Dios los tocó porque están llorando. Les voy a decir una cosa. Yo no soy llorona. Y sin embargo, Dios me ha tocado muchas veces. Yo no soy llorona, pero sin embargo he tenido que mantenerme firme en la fe en momentos dificilísimos de mi vida. Y eso no quiere decir que yo no haya sentido la presencia del Señor, aunque no la sentía, porque yo sé en quién he creído. Y a veces confundimos la presencia del Señor con nuestras propias emociones y sentimientos. En los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos cuando uno se siente muy mal, es cuando uno recurre a las escrituras y encuentra, por ejemplo, que en el libro de los Salmos el salmista muchas veces hablaba, David hablaba, acerca que se sentía en el peor de los lugares. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado, tu palabra me infunden aliento. Entonces, tenemos que aprender a racionalmente entender que aunque nosotros no sintamos que Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Que aunque no se muevan aparentemente nuestras emociones, cuando yo leo en las escrituras algo que me impacta de una manera, nunca había leído esto ni lo había visto de esta manera, Dios me está hablando y Dios me está confirmando cosas, o Dios está abriendo mi entendimiento para entender otra cosa, para que cuando venga algún momento de zozobra, yo pueda recurrir a aquello que aprendí y yo no me ponga en el lugar de una plañidera. Las plañideras eran las mujeres que enviaban, y que aún se envían en algunas culturas, a los velatorios para que lloren. Se les paga para que lloren. Entonces, yo tengo que aprender a encontrar este equilibrio 50% de lo que yo leo en las escrituras, de lo que aprendo, de lo que absorbo cuando la leo, cuando estudio, y un 50% de la parte espiritual donde Dios habla a través de mi vida, donde yo busco la llenura del Espíritu Santo, donde yo hablo en otras lenguas, pero donde yo siempre, yo persona, tengo el control de lo que ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos una entidad, somos uno. Tenemos una parte que es una parte espiritual, una parte que tiene que ver con lo físico, con lo mental, con lo que uno va pensando, y también hay una parte emocional. ¿Qué significa esto? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Nunca tienen que llorar en la iglesia? No, tampoco estoy diciendo eso. Pero tenemos que tener cuidado porque es muy fácil tocar las emociones de las personas, pero no ir con la verdad de las escrituras, que es la que puede hacer el cambio, que es diferente. Y seguramente que el pastor Gustavo les habrá hablado ustedes, y yo estaba leyendo acerca de esto también, que hay ciertas notas y hay ciertos acordes que si uno los pone en determinado orden, ¡ay!, te toca las emociones de una manera impresionante, impresionante. Ahora, ¿analizaste alguna vez la letra de lo que cantás? Si realmente le está dando la gloria y la alabanza al Señor que el Señor se merece. Hay que empezar a leer con mayor detenimiento. Hay que empezar a escuchar lo que nos están diciendo y entender, bueno, el hecho que yo sea
animada por las escrituras, el hecho que yo sea sorprendida por lo que estoy oyendo, ¿tiene que ver con lo que las escrituras dicen o con lo que me están queriendo imponer para crear un ambiente donde parezca que el Espíritu Santo está obrando y en realidad lo que están siendo tocadas son nuestras emociones y no lo interior, nuestro espíritu? Entonces, les animo a tener ese cuidado, a escuchar con sumo detenimiento lo que se les dice, a sopesarlo a la luz de las escrituras, no para criticar, no para dudar, pero sí para aguzar el oído espiritual. Acuérdense lo que les digo. Yo eh, miro el canal Enlace para afilarme, porque algunas de las cosas que uno escucha en el canal Enlace, ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir, no es lo que dicen las escrituras. Entonces, ¿para qué lo hago? Bueno, justamente para de esta manera yo entender, compararlo con lo que dicen las escrituras y decir, esto está mal por esto, por esto, por esto. Esto no me parece que esté bien, tengo que investigarlo un poco más y tomarse el trabajo de hacerlo. Los cristianos de Berea hacían eso, nos dice el libro de los Hechos. Nosotros también lo podemos hacer. Y eso no es dudar de la persona que está predicando, sino entender que la persona que está predicando es tan humana como vos o como yo y que todos nos podemos equivocar. Y después, si uno llegara a encontrar algún tipo de equivocación, ahí sí, despacito, con paciencia, orando al Señor, hablar tranquilamente con el pastor o la pastora, explicarle lo que uno entendió, era eso, no era eso. Pero este lugar que nosotros tenemos acá, es justamente un espacio para despejar dudas, un espacio donde nosotros le vamos a dar lugar al Espíritu Santo, pero es un lugar a donde hay que estudiar las escrituras. Y si las escrituras a mí me dicen que yo soy participante de Cristo, soy participante de Cristo y yo puedo arengarlos a ustedes. Aleluya, somos participantes en Cristo, tenemos todo en su presencia. Gloria a Dios. Pero ojo, hay una segunda parte de ese versículo, que dice, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que nosotros tuvimos desde el principio. ¿Se entiende? Es muy fácil entrar en esa forma porque, bueno, somos humanos, nosotros queremos recibir una respuesta inmediata de aquello que nosotros estamos entregando. Pero sepamos esperar, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Yo no hago nada, salvo compartir algo y dejarlos pensando, dejar la pelota picando, para que después ustedes piensen, para que después ustedes mediten, para que rumien, para que investiguen otra vez y así llegar a lo que queremos y es tener a personas fuertes. ¿Por qué? Porque vuelve para atrás y dice, entre tanto que se dice, dice el versículo 15, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Es decir, después nos dice qué es esa provocación. El pueblo de Israel, creo que ustedes ya lo saben esto, la razón por la cual quedó en el desierto fue porque eligieron no creer. ¿m? Entonces, si yo elijo no creer una parte de las escrituras, en cierta manera lo que yo estoy haciendo es provocando al Señor y mostrando que he fracasado en mi conocimiento global o total de las escrituras. Porque les dice el autor, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Muchas preguntas acá, ¿eh? Muchas preguntas muy interesantes. ¿Quiénes fueron los que entraron? ¿No fueron los que salieron de Egipto? Bueno, esto es una pregunta retórica, porque la respuesta es que sí, Respuesta es sí. eran ellos, el Sí. pueblo de Israel. 17. ¿Con quién estuvo disgustado 40 años? Con la generación que dijo, no, 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 no entremos, no entremos. Por temor, son muy grandes, no, ¿cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y escucharon la voz de Dios a través de Josué y de Caleb que les decía, pero muchachos, Dios va con nosotros, Él nos va a ayudar, Él No va a estar creyeron, con nosotros. ¿M? Y no dice, creyeron. ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ay, me da como un poco de cosa. Ay, no, murieron en el desierto. Bueno, ¿por qué murieron en el desierto? Bueno, porque habían desobedecido. Y Dios dijo, no iban a entrar a la tierra prometida o el nombre que se le da acá es reposo. Ahora, ¿significó eso que Dios se olvidó de ellos y nunca más estuvo con ellos? No, Continuamente Dios estuvo Dios con te ellos. mantuvo. ¿De qué Sí. manera? ¿Saber? En el desierto o Sí, hablando, y con la nube, bien, con la llama de fuego, bien, Con el maná, con el agua, con la piedra, o sea, de bien. muchas maneras. Con El la maná, nube, con la las nubes, nube, ¿sí? con la provisión del Entonces, maná. claro, claro. los codornices, o sea, de la Claro, comida en sí. ahora, fíjense ustedes una cosa, lo traigo a lo que puede pasar en nuestra casa, ¿sí? Aquellos de ustedes, o aquellos de nosotros, mejor dicho, que tenemos hijos, sabemos que siempre ha habido un momento en que uno los tiene que disciplinar. Hoy no vas a hacer tal cosa por tal o cual razón. Ahora, ¿significa eso que no les vamos a dar abrigo, que no les vamos a dar de comer, que no los vamos a cuidar? No, no significa eso. Significa que a veces por un tiempo, a veces por esa generación, eh, pero en el caso nuestro por un tiempo, va a haber ciertas cosas que no van a poder hacer por la sencilla razón de su desobediencia. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Es decir, su misma desobediencia, su misma falta de fe, su misma actitud delante de todo lo que les daba el Señor, llevó a que ellos vivieran con Dios en el desierto. No sabemos exactamente cómo, porque hay poco sobre los años, se sabe algo del principio y algo del final de los 40 años, pero hay como años de silencio. ¿M? No muy diferente a lo que nos pasa a nosotros cuando nos apartamos del Señor. Y apartarse no significa caer en pecado ni nada, sino cuando nos enfriamos un poco. Es como que hay una serie de cosas que no ocurren, pero no es que no ocurren porque Dios nos está castigando, sino que no ocurren porque, por consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Y acá queremos hacer esa distinción muy importante. Es decir, cuando uno peca, uno no es perfecto y uno peca. Entonces, uno paga la consecuencia, hay una consecuencia al pecado que uno comete. Es decir, no sé, le contesto mal a mis padres, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, mis padres quizás me van a contestar de vuelta a mí o me van a castigar. O hablo con mis hijos y quizás por un rato mis hijos van a estar ofendidos y no quieren hablar conmigo porque
yo estuve fuera del lugar en lo que hice. Entonces, es una consecuencia de algo que yo hice. ¿M? Es una consecuencia natural de algo que yo hice. ¿M? Y acá nos apartamos de algunas doctrinas donde se habla muy fuertemente acerca del castigo de Dios. ¿M? Dios no nos castiga, Dios nos ama. Y nos ama con un amor tan grande que entregó a su Hijo unigénito para que todos aquellos que nosotros, de nosotros que creamos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Pero sí tenemos que entender que si nosotros elegimos ir por otro camino, que las consecuencias de tomar otro camino van a ser producto de los pasos que nosotros tomamos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Dios no nos castiga, ¿m? Sino que es una consecuencia del pecado. Entonces, el pueblo de Israel había pasado por momentos muy críticos, por momentos de esclavitud, por momentos de tristeza, por momentos de dolor, algunos de sus hijos habían muerto. Moisés los saca para llevarlos a la tierra que había prometido a sus ancestros, a Abraham, a Isaac y Jacob, y él prometió que en esa tierra donde él los iba a llevar, iban a fluir, ¿se acuerdan? Leche y miel. Es decir, iba a ser un lugar de prosperidad. Cuando uno tiene prosperidad, uno descansa y uno se siente tranquilo. ¿M? Cuando uno ha tenido mucha actividad y tiene esa oportunidad de sentarse en una silla cómoda o de acostarse en la cama después de un largo día, ¿no les ha pasado a veces que uno hace o uno dice, ah, qué alivio? ¿Mm? Ese reposo o ese descanso que uno tiene eh, hace que todo ese trajín que nosotros hemos tenido durante el día sea borrado por ese reposo y que uno realmente sienta la paz del hogar, un poco baja los decibeles y puede pensar en otras cosas. A nosotros, el hecho de reposar también tiene que ver con meditar en el Señor, pensar en su palabra, dar gracias por lo que Él ha hecho durante el día y tener un tiempo a donde uno está quieto delante de él. Entonces, viene el capítulo 4 que nos habla acerca de la promesa del reposo. Pero son las 21:02, nadie me dijo nada. Ustedes han estado así. Así que les doy 10 minutos como siempre para que se levanten, para que descansen un ratito. También tengo dudas con respecto a una, que después cuando podamos hablar le Bueno, pregunto. sí, puede ser que me haya equivocado. Porque tengo una respuesta de exámenes, contesté algo diferente y me da mal las dos veces y son respuestas diferentes a la misma pregunta. Puede Exacto, ser que haya un exactamente error. eso. Puede ser que haya un error. Vamos a hacer al revés. Yo voy a revisar el examen y en todo caso hago el fe de ratas la clase que viene. Pero quiero esperar porque hay algunos que lo tienen que dar. ¿Les parece? Listo, listo. No me había Perfecto, dado cuenta en la perfecto, primera pastora. Listo. Listo, A mí me pasó lo mismo. Entonces es error mío. Ay, soy humana, ¿qué quieren? En mi caso sí, yo quería obvio. preguntar, Se puede para preguntar. sacarme la duda, en A mí realidad también me pasó. el número, o sea, la nota en número no sería tan importante porque no es mala, pero lo que yo quería es sacarme la duda de si yo estoy Sí, equivocada sí. o no. Claro, sí, Déjeme, tal cual. déjeme verlo y lo miro con detenimiento. Puede pasar, todo Perfecto, puede muchísimas pasar. gracias. No, por favor. Bien, vamos a descansar un poco. ¿Qué les parece? Vamos a reposar. Vamos a aprender
un poco lo que dice este capítulo 4, ¿no? Entonces dice, el capítulo 4 empieza diciendo, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotras parezca no haberlo alcanzado. ¿A qué se refiere esto? ¿Al reposo? Sí, pero ¿de dónde sale esta idea? Puede ser que perdemos la salvación. No, porque está hablando ahora del reposo, no está hablando de la salvación. ¿No ven ustedes que hay una conexión directa entre lo que encontramos al final del capítulo 2 y lo que vemos en el capítulo 3? Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del reposo. ¿M? Recuerden El fracaso de ustedes entrar a Canaán. que la, claro, pero que la división de capítulos y versículos es una decisión aleatoria de hombres que dedicaron mucho tiempo a hacer transcripciones y que organizaron los versículos como les parecía. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar que lo que a nosotros nos parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el capítulo 3 es una cosa y el capítulo 4 es otra, en realidad, cuando nosotros vemos la palabra pues, que si nosotros buscamos un sinónimo significa entonces, significa como consecuencia de, evidentemente está íntimamente ligado con lo que decía anteriormente. ¿M? Entonces, dice, temamos pues, ojo, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, así como el pueblo de Israel, les acabo de decir, no yo, estoy personificando al autor de los Hebreos hablando con los hebreos, no soy yo que les estoy hablando así de esa manera. Como yo les dije antes, dice el autor, que ellos no entraron al reposo de Dios porque desobedecieron, hablando del pueblo de Israel, dice, no sea que, aunque nosotros tengamos la promesa de entrar en un reposo, alguno de nosotros no tengamos la posibilidad de alcanzar ese reposo, dice, porque también el versículo 2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que acá está diciendo, tanto ellos como nosotros hemos tenido la posibilidad de recibir una buena nueva del Señor. En el caso de ellos, ¿qué fue? La promesa de la tierra prometida. Exactamente, esa promesa de entrar a la tierra y que ahí iba a tener un lugar de descanso. ¿M? A nosotros también se nos promete un lugar de descanso. ¿M? Pero, no sea cosa que nos pase como les pasó a ellos, que escucharon que iban a tener un lugar de descanso, pero nunca pudieron descansar. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque no creyeron, porque no tuvieron fe. Exactamente, Desconfianza. Sí, exactamente. Y volvemos a lo mismo, mis queridos, sí. y esto es constante. Dios hace su parte, yo tengo que hacer la mía. Es así, es siempre así. No es un Dios que impone, impone, impone y castiga, sino que es un Dios que comparte su palabra con nosotros, nos invita a nosotros
a cumplirla, y en tanto y en cuanto nosotros la cumplamos, recibiremos aquello que hemos venido a buscar. ¿Mm? Ahora, cuando uno estudia acerca del reposo, no hay consenso acerca de a qué reposo se está refiriendo cuando habla del reposo del cristiano. ¿Tienen algunas ideas sobre qué reposo podría ser? La Base salvación, espiritual, Uno podría ser paz espiritual, otro más, la De salvación, descansar en el El Señor. reposo El celestial. cielo, el cielo. el cielo, el reposo, El cielo. digamos, final, cuando ya no estemos enfrentados a todas las vicisitudes de esta tierra. Bien, El ¿algo descansar en el más? Señor. ¿Confianza en el Señor? Bien. Descansar en Él, claro. Descansar en Él, bien. ¿Algo más? seguridad en la toma de decisiones, Seguridad, bien. En la toma de decisiones, bien. Bien. ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Bien. Entonces, los autores, los distintos autores y aquellos que han escrito comentarios, no se ponen de acuerdo si estamos hablando de un reposo terrenal que incluye todas aquellas cosas que ustedes mencionaron o si es un reposo celestial. Si ustedes me preguntan a mí, probablemente sea los dos. ¿Por qué? Porque en medio de todas las tormentas de esta vida está esa paz que sobrepasa todo aquello que nosotros podemos entender y que a veces uno hasta se sorprende de la paz que uno siente. En los momentos de zozobra y cómo uno puede descansar en las promesas del Señor, uno puede descansar en lo que dicen las Escrituras. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque tenemos fe que aquello que hemos oído es aquello que va a pasar. Entonces, es verdad que nosotros en esta tierra tenemos la seguridad de reposo. Ahora, también es verdad que nosotros podemos pensar en ese reposo perfecto cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Mm? Y entonces, Perdón, Florence. sí, También podría ser, con respecto al reposo, pensaba yo en los animales. Cuando encuentran ese reposo es porque encuentran un lugar seguro o en un lugar o en un entorno donde pueden reposar y tienen esa seguridad. A veces nosotros necesitamos ese reposo y tenemos la seguridad de que nuestro Señor nos va a ayudar en lo que necesitemos o va a estar ahí en los momentos difíciles, porque en los animales pasa, cuando ellos reposan ciertos animales porque se sienten seguros, acá estamos seguros, nos quedamos acá. wow, qué linda comparación. Me gusta mucho. Gracias por el aporte. Y es así, ¿no? Entonces, es en esos momentos en los cuales nosotros podemos decir y podemos creer, como dice el versículo 3, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Bueno, acá tenemos que ir a un reposo mucho más antiguo, a un reposo sobre el cual estudiaron en Panorama. A ver si se acuerdan. Primer libro Cuando de Dios el séptimo día. Exactamente, exactamente. Otra de las grandes enseñanzas que nosotros tenemos en la Biblia tiene que ver con ese día de reposo, con el séptimo día, cuando Dios descansó de todo aquello que Él había hecho y que eh, nos instruyó a nosotros a que también nosotros pudiésemos tener eh, ese mismo descanso. Entonces, fíjense ustedes
eh, nosotros, nosotros los que hemos creído sabemos que podemos entrar en el reposo de Dios. Y fíjense ustedes qué interesante lo que dice el autor, porque dice, sí, nosotros podemos entrar al reposo del Señor hoy, pero el reposo siempre ha estado. Somos nosotros los que a veces no entramos, porque ese reposo siempre, pero siempre ha estado. Porque en cierto lugar, dice el versículo 4, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se los anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, siendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, todo este argumento que nosotros vemos acá tiene que ver un poco con lo que ocurrió en el tiempo de Moisés en el desierto. ¿Y qué dice? Dios tuvo un reposo, Él descansó en el séptimo día, pero después dice que hubo algunos que no entraron en su reposo. ¿Cómo es posible? Bueno, algunos no entraron, ¿por qué? Porque recibieron la buena nueva, pero optaron por no tomarse de esa buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Que iban a entrar a la tierra prometida que había sido de sus ancestros y en la cual iban a poder descansar. ¿M? Y ellos no entraron por causa de, ¿qué dice el versículo 6? La desobediencia. ¿M? Por causa de la desobediencia. Y fíjense ustedes que acá otra vez dice hoy. Lo tenemos capítulo 3, versículo 13 y capítulo 4, versículo 7. Tenemos otra vez la palabra hoy, hoy, en mi presente. ¿M? Dios me está hablando hoy en el capítulo 2 para que no seamos engañados por el pecado. En el capítulo 3. Y en el capítulo 4 dice, hoy nos está diciendo que si oímos, perdón, hoy su voz, no tenemos que endurecer los corazones como en los tiempos antiguos el pueblo de Israel endureció su corazón y no pudo entrar en ese reposo. ¿Mm? ¿Sí? Ahora, continúa diciendo? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, que no se hablaría hoy acerca de otro reposo si no existiese la misma posibilidad dada por el Señor que el pueblo de Dios hoy, que es el hoy que tiene que ver cuando este libro fue escrito, pero que también es nuestro presente, en donde, ¿qué es lo que se dice? Nos queda un reposo para nosotros. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Hubo un tiempo de reposo para el pueblo de Israel, pero hoy hay un tiempo de reposo para nosotros. Y nosotros debemos tener fe y confianza que ese reposo es para nosotros y que va a venir a nosotros. ¿Mm? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Muy interesante lo que dice este versículo. Cuando yo entro al reposo del Señor, no tengo que hacer nada. No hay nada que yo pueda hacer por mi propia capacidad, por mi propia condición,
por mis propias condiciones eh, o por mis propias características para poder entrar al reposo del Señor. Yo reposo de todo lo que hago, porque obviamente yo, como ser humano, hago cosas y uno hace muchas cosas. Ahora, hay un tiempo en donde uno entra a la presencia de Dios y donde no hay que hacer nada, sino simplemente entrar en su reposo y disfrutar de su presencia y disfrutar de sus obras y disfrutar de su palabra y no hacer nada. Somos muy proclives muchas veces a llenarnos de actividades pensando que haciendo todas esas actividades nosotros estamos haciendo la obra del Señor y estamos trabajando para el Señor. Y no voy a decir que eso está bien. Perdón, que eso está mal. Voy a decir que eso está bien. Pero junto con todas esas actividades, hay un tiempo en el que tenemos que estar solamente en su presencia, donde solamente tenemos que escuchar, donde tenemos que dejar de hacer para descansar en Él y para permitir que Él haga lo que tiene que hacer. Miren, el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, no tenía que hacer nada salvo obedecer al Señor. Dudaron y por eso no entraron. Si ellos hubieran obedecido muchos años antes, 40 años antes, ellos podrían haber disfrutado lo que después disfrutó la siguiente generación. ¿Mm? Entonces, no endurezcamos nuestros corazones, entremos al reposo del Señor, recordemos lo que ocurrió con el pueblo de Israel y aprendamos a estar eh, en tiempos con el Señor donde solamente descansemos, donde solamente nosotros podamos esperar que Él nos ministre y que Él nos dé lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar las distintas situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Un deditos arriba si estamos de acuerdo. Amén. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el versículo 11? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Mm? Qué interesante es que tenemos, por un lado, nos dice hagamos nuestro esfuerzo para entrar al reposo del Señor. ¿Se dan cuenta que todo es 50-50? ¿Se dan cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que hacer? Yo tengo que entrar al reposo del Señor. Yo tomo la decisión de entrar a su reposo para no caer en la misma desobediencia en la que cayeron los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento. ¿Mm? Entonces, yo lo tengo que hacer. Y en medio de toda esta situación, donde algunos no entraron en el reposo y otros entraron en el reposo más tarde, y que se nos pide a nosotros que eh, hagamos nuestra parte para entrar a su reposo, nos, nos da una de estas perlitas maravillosas, el libro de Hebreos, que seguramente muchos de ustedes la saben de memoria. Si no la saben de memoria, les animo a que se lo aprendan porque dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. ¿Mm? Ahora, fíjense ustedes que dice que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva la palabra de Dios? porque en ella está su espíritu. Está su espíritu. ¿Qué más? Porque Dios vive. Porque Dios vive. Permanece, Bien. Porque es permanece porque para es la siempre. propia y misma palabra de Dios. Ahí estamos. ¿Recuerdan Bien. ustedes que en algún momento nosotros hablamos que Jesús era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Es decir, es la misma presencia de Dios, ese verbo que está dentro de nosotros. Entonces, por eso la palabra de Dios es viva. Es Dios mismo que está con nosotros. Y fíjense ustedes que dice que la palabra de Dios es viva, pero que también es eficaz. Eficaz es una palabra que viene del griego energes. ¿Y a qué le suena energes? Energía. A energía, A exactamente. poder, De a ese poder. mismo vocablo se deriva la palabra que nosotros conocemos como energía. Es decir, que la palabra de Dios no solamente está viva porque es Dios mismo, eh, hecho carne y hablando y siendo la palabra misma, sino que también es eficaz, tiene energía, es, digamos, activa, ¿m? Es efectiva, llega al lugar. ¿M? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué tendrá esta comparación? A ver, pensemos cuándo fue escrito Hebreos. ¿Qué espadas conocían estos muchachos? Sí, la de doble filo. Pero ¿espadas de quiénes? Los romanos. Exacto, de los romanos, de los romanos. ¿M? Nosotros siempre pensamos cuando eh, pensamos en una espada, no sé si les pasa a ustedes, uno piensa en el espadachín, en el zorro o algo así, donde la espada es muy finita y ti, chu, ¡ah! Pero en realidad, las espadas más efectivas eran las espadas que eran afiladas de ambos lados. ¿Por qué? Porque una vez que entraba en el cuerpo de algún adversario, realmente destruía el interior de esa persona porque como tenía filo de ambos lados y si no cortaba por un lado o no hería por un lado, hería por el otro o llegaba a algún órgano o alguna arteria o alguna vena importante de esa persona, ¿no? Entonces, Em, el hecho que cuando una espada entra o entraba a algún cuerpo era para destrucción, era para muerte, porque, bueno, justamente lo que se buscaba es que esa persona desapareciera o muriera de alguna manera. Cuando nosotros, cuando hace la comparación que la Biblia es una espada de dos filos, es porque justamente las escrituras llegan hasta lo más profundo, es decir, llegan a lugares donde ninguno de nosotros podría llegar a entrar. Y dice que penetra hasta el alma, es decir, llega hasta mi cabeza, hasta mi intelecto, hasta quién soy yo. Y yo escucho la Biblia y me maravillo ante lo que escucho y digo, gracias Señor, porque lo que leí hoy era para mí. Esto tiene que ver con lo que estoy pasando. ¿M? Pero también dice que llega al espíritu, llega a esa parte más profunda
que es la que tiene comunión directa con el Señor, es decir, que las escrituras llegan a quién soy yo como persona, pero también llegan a mi parte espiritual. Pero también dice que llega hasta las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Aquellos de nosotros que tenemos algunos años, cuando nos empiezan a doler las coyunturas, que te duele la muñeca, que la rodilla, que el tobillo, ¡ay! Uno ahí se da cuenta que los tiene, ¿no es cierto? Los tuétanos son como si fueran los tendones. Ustedes saben que em, la razón por la cual, ustedes han visto un esqueleto, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el esqueleto está hecho de muchos huesos. Cuando uno ve el esqueleto solo, ¿el esqueleto con qué está agarrado? con músculo, No, no, no. Cuando ve el esqueleto tendones. solo, cuando uno lo ve un esqueleto en una escuela, en una facultad, ¿con qué lo agarran? Ah, Con hilos transparentes, no sé. Más Con todavía, porque alambre, algunos son pesados. alambre, Con alambre. alambre. alambre, con clavos, ¿sí? Algunos pueden ser con hilos, probablemente las falanges, ¿no? Los que forman los Sí. deditos. Pero si no, hay que agarrarlo con cosas bastante fuertes, porque si no, los huesos se desmoronan. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a cada una de nuestras articulaciones en ese lugar? Bueno, son los tendones, que son como las terminaciones de los músculos que mantienen todo en su lugar. Cuando uno se corta el tendón de Aquiles, ay, 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 ese pie como duele, ¿no es cierto? O alguien se rompe o rompe los tendones en la rodilla y hay que hacer algún arreglo porque si no la rótula anda ahí flojita, porque no hay nada que la sostenga, ¿se entiende? Entonces llega Sí. hasta esos lugares. Y eso es lo que mantiene, eso es para que entendamos que, digamos, los tendones es lo que está más cerca a, digamos, todo nuestro sistema óseo. Entonces, dice que las escrituras llegan hasta el lugar más recóndito de mi ser, hasta ese lugar donde nadie más puede llegar, hasta ahí llegan las escrituras. Y no solamente esa palabra viva, esa palabra energética, llega hasta el lugar más profundo de mi ser, sino que dice que hace dos cosas también. Perdón, discierne dos cosas. ¿Qué discierne? No los oigo. Los pensamientos. Los Pensamientos pensamientos. Pensamiento. y las Acciones de intenciones. Y las intenciones Y del las corazón. intenciones. Es decir, que las escrituras no solamente nos ministran a nosotros, cuando nosotros estamos pensando alguna cosa o estamos pasando por algún momento difícil, sino que dice que también eh, puede discernir, puede desglosar las intenciones que ya nuestro corazón está teniendo para hacer tal o cual cosa. Fíjense ustedes qué maravillosa que es la palabra del Señor. Y acá me detengo un momento porque ¿quién de nosotros no ha estado escuchando una predicación, no ha estado escuchando, para ser más modernos, un podcast? O no ha estado leyendo las escrituras y uno ve para mí, para mí, para mí, wow, esto me está hablando a mí. O uno escucha una predicación y dice, pero ¿cómo sabe lo que yo no le he compartido absolutamente a nadie? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es Dios mismo hablándote. Es Dios mismo advirtiéndote. Es Dios mismo
que sabe cuáles son las intenciones de tu corazón y que desea transformarte para que vos puedas ser el vaso más útil, la persona más precisa, para que puedas ser el hombre o la mujer más eh, excelente delante de su presencia y para la bendición de otras personas. Entonces, cuando nosotros leamos la Biblia, esa lectura diaria que seguramente cada uno de nosotros hace, eh, permítanle a las escrituras que les hable. Por ejemplo, yo rezongaba cuando tenía que leer no sé si les pasa a ustedes o si soy solamente yo, pero cuando tenía que leer, por ejemplo, eh, las familias o los lazos familiares que uno lee, hijo de tal, y yo La decía, pero genealogía. la genealogía, gracias, sí, a esta hora ya no anda bien. Em, yo decía, "Ay", yo rezongaba tanto, y, pero también me sentía mal si no las leía. Entonces leía cada uno, pero decía, ¿por qué tanta genealogía? Bueno, no sé si esta es la respuesta que les servirá a todos ustedes, pero sí fue algo que a mí me sirvió. La razón por la cual están las genealogías es, por lo menos eso es lo que Dios me dijo a mí, es para que entendamos que Dios es el mismo ayer, que hoy y que todos los siglos, que Él obró con personas en el pasado, obra conmigo en el presente, y que en tanto y en cuanto yo le permita que Él siga obrando en mí, Él también va a obrar en mis generaciones futuras. No rezongué más, las leo bien ahora, las leo todas. Porque pasa a veces que uno, pero también nos traen mucha luz, ¿no? A lo que tenemos que hacer. Entonces, seguimos leyendo, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, chan, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Ay, 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 ay. ¿A quién le tenemos que dar cuenta nosotros? Vamos a empezar por atrás. No hay nada queda oculto. ¿A quién le tenemos que dar cuenta? A Empecé por la Dios, última parte. a Dios, A Dios mismo, ¿sí? Entonces, nosotros le damos cuenta a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice este texto? Siguiendo con la idea de cómo la palabra de Dios me conoce tal cual es y lo que hace es advertirme acerca de esas intenciones que yo tengo, lo que manifiesta este versículo 13 y lo que recalca es que no hay nada que haya sido creado que no se manifieste en su presencia. Es decir, ¿podemos escondernos delante de su presencia? No. no, ¿Podemos nosotros hacer algo de lo cual Dios no sepa? No, no, no podemos hacerlo. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos. Por eso es que nosotros podemos entrar a su presencia. Salto un minuto a un versículo que seguramente también lo saben de memoria, el 16. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Ahora voy a la explicación detallada de eso. Pero, ¿qué quiere decir eso?
Yo entro a la presencia de Dios y yo tengo que entrar confiado. Tengo que entrar tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en el reposo, piensa en tranquilidad, piensa en descanso, no piensa en temor o en angustia o en miedo al rechazo o a querer esconderse, sino que nosotros venimos delante de su presencia con confianza, con tranquilidad, entendiendo que Él está con nosotros y que Él nos conoce tal cual somos, porque nosotros nos vemos reflejados a medida que vamos estudiando las escrituras. Entonces, dice, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bien, ¿por qué habla de traspasar los cielos? Un sumo sacerdote que traspasa los cielos. Que la oración llega a la presencia de Dios. No, porque acá habla del sumo sacerdote, a Jesús el Hijo de Dios, que traspasa los cielos. ¿Con qué lo podemos comparar? Es cuando Jesús viene a la Y antes tierra, Cuando de digamos. eso, Jesús asciende a los cielos, cuando resucita. antes de No, eso, con el ¿Con el Espíritu tabernáculo. Santo? Con el tabernáculo. con el Con el- tabernáculo. ¿Se acuerdan? No sé si el- lo habrán visto en mucho detalle, pero ¿se acuerdan que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo? ¿Se acuerdan? ¿Lo estudiaron eso? Sí, ¿Sí? Bueno, sí. el sumo Sí. sacerdote, ¿qué tenía que hacer para entrar al lugar santísimo? Purificarse. A Sí, purificar. bien, tenía que purificarse y después, en acción, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir desde dónde hasta dónde. Del lugar santo al lugar santísimo. Ahí está. ¿Y qué cruzaba? Velo. Un velo, El- una cortina, el- una cortina, ¿sí? Entonces, vamos de a poquito y vamos entendiendo porque todo lo que dijeron está correcto. Empezamos con la primera imagen o la primera semejanza o nosotros en las escrituras cuando hablamos de algo que representa otra cosa, le decimos un tipo de algo. Entonces, el sumo sacerdote, entrando al lugar santísimo, cruzando el velo y llevando la sangre de ese cordero sin mancha para ponerlo en el lugar de la presencia de Dios, es un tipo de lo que Jesús después hizo, que recuerdan que cuando Él muere, ¿qué ocurre con el velo del templo? Porque había un velo en el templo que había construido Salomón. ¿Qué pasó con ese Se velo? rasgó. Se Se rasgó, rasgó. se partió. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ese era otro simbolismo de algo que estaba ocurriendo en lo espiritual, que es lo que ustedes decían, que Jesús murió por nosotros y después ascendió y fue recibido en la misma presencia del Señor como el sacrificio perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos a un humano Un humano. descendiente de Aarón solamente, sino que tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, que llegó a la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les anima a hacer a los cristianos? ¿Qué les dice a ellos? Tenemos a Jesús. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? ¿Lo podemos hacer por sí o por no?
¿Qué dice el texto en la última Retengamos, parte? Retener la retengamos nuestra profesión, profesión. Bueno, ¿y qué significa retener la profesión? Retener que confesión. somos arquitectos, no sé. Profesión significaba confesión. Exactamente. ¿M? Entonces, qué es lo que le está diciendo? No dejen el camino, no dejen todo aquello en lo que ustedes creyeron, porque delante de nosotros tenemos a Jesús, al Hijo de Dios, que no es que traspasó un velo hecho de cortina o un velo que se rasgó en dos en un templo construido por hombres, sino que es la misma presencia de Dios que entró, perdón, el mismo Jesús que entró a la misma presencia de Dios para hacer la diferencia. Entonces, ese sumo sacerdote que tenemos no es cualquier sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Y vuelve a decirle, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin sin pecado. pecado. Es decir, Jesús Perfecto. conoce todo aquello que a nosotros nos puede llamar la atención, que nos puede hacer caer, eh, aquellas cosas que tienen que ver conmigo o tentaciones que traiga el enemigo hacia mi vida, pero nosotros tenemos ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que nos entiende, que nos puede acompañar. ¿M? Y entonces, ¿qué es lo que les dice? Como tenemos a ese Jesús que nos comprende, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a su misma presencia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar la gracia que necesitamos para recibir el socorro que necesitamos cuando somos tentados, todos los días. Es decir, puedo llegar a decir o puedo estar de acuerdo con lo que alguien está diciendo y yo sé que eso es equivocado. En ese momento puedo ir a la presencia de Dios y hallar su presencia y hallar la gracia para tener ese socorro para mantenerme callado. O puedo hallar gracia para no ir a un lugar que yo sé que no va a ser un lugar que para mí va a ser de bendición. Y podríamos seguir diciendo cosa tras cosa tras cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos con confianza, con fe, el Señor nos va a ayudar a pasar la tentación. ¿Mm? Por eso, es sumamente importante que nosotros sepamos que la tentación en sí misma no es pecado, es una tentación. Es como si fuera el olorcito del queso que llama al ratoncito Jerry y que lo lleva, y que lo lleva y lo lleva y lo lleva. Ahora, si el ratoncito no sigue a ese olorcito y se da vuelta y se va, no cayó en la tentación y todo está bien, pudo vencer. ¿M? Ahora, si nosotros seguimos al olorcito y finalmente caemos, y bueno, ahí sucumbimos a la tentación y ahí sí tenemos que ir a pedirle perdón al Señor. ¿Se entiende la diferencia? ¿M? Em, Así que es sumamente importante que sepamos que Dios nos va a socorrer, que Dios va a estar con nosotros y que ese socorro que vamos a recibir es oportuno, es a tiempo. Dios nunca va a llegar tarde. Es posible que nosotros nos apuremos, pero Dios nunca va a llegar tarde. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que les voy a pedir para la clase que viene? Tenemos que ir avanzando un poquito. Así que les voy a pedir para la clase que viene, si pueden por favor leer a conciencia, tranquilos, los capítulos 5 y 6. ¿Mm?
Yo prometo revisar la prueba. Me puedo haber equivocado tranquilamente, tranquilamente. Me pasa mucho. Y eso es para recordarme siempre de dónde vengo y quién soy. Así que lamento la equivocación, pero bueno, esa soy yo. Así que eh, tienen que estar conmigo y tienen que acompañarme y perdonarme. Así que lo reviso todo y por supuesto sepan que cualquier revisión, aunque no aparezca ahí el cambio de nota porque la nota es automática, yo lo pongo en mis registros, así que bueno, quédense tranquilas. Y tranquilos, prefiero hablar del examen la vez que viene porque hay algunos que no lo hicieron y que lo van a hacer más tarde. Y no quiero causar ningún problema ahí. Así que bueno, vamos a terminar ahí.